Hola, muy buenas noches, bienvenidos al tiempo de entrevista. Y hoy día tengo la oportunidad por primera vez de recibir a nuestra ministra de Planificación del Desarrollo. Ella es Mariana Prado y además, no, ya que sí hay que agregar porque está la mamá metida por ahí, a la cual le mandamos un gran saludo. Ministra Mariana, qué bueno tenerte por acá. Gracias por poder compartir información personal y también de tu trabajo. Querido Toto, para mí es un honor realmente estar aquí, que me hayan Gracias. dado el espacio. ¿Cómo no? En realidad la que reclamaba más de verdad era mi mamá, ¿no? Ella es así fan número uno y decía, ¿por qué no vas donde el Toto? ¿Cuándo vas a ir donde el Toto? Y finalmente Qué bueno. se ha dado la oportunidad. Gracias. Coméntanos un poquito tu trasfondo político. Estás de ministra, ya vas a entrar a un segundo año. ¿Cómo es la experiencia y cómo es tu acercamiento a este proceso de cambio? Bueno, en realidad yo soy una joven profesional que en su momento, después de realizar sus estudios, sintió que había llamado del país, de la tierra. Quería yo aportar a nuestra patria. Y bueno, yo me especialicé en temas de gestión pública y así muy jovencita, me acuerdo que yo empecé trabajando como consultora de la cooperación alemana en el Ministerio de Trabajo. Ese fue mi primer acercamiento. Ajá. Yo tenía desde luego una simpatía por el proceso de cambio. La influencia de mi familia también es muy importante. Eso ha sido parte de mi formación, diría, de izquierda. Pero yo me aproximé así como una consultora, así la consultora número 1000 del Ministerio de Trabajo, y en esa oportunidad pude conocer a don Walter Delgadillo, un líder sindical histórico para Así la es. democracia del país. Entonces él me dijo, ya, chiquilla, deja de estar jugando a la consultora y vente aquí al espacio real. Tienes que ser una funcionaria pública y desde abajo vamos construyendo todo. Ya han pasado casi 11 años desde ese momento, Toto, y he estado en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Obras Públicas. Entonces yo en realidad soy producto de este proceso de cambio. O sea, yo me he Tienes una formado en esto. trayectoria entonces ya en la gestión pública. Claro, yo ya casi con 23, 24 años ya había empezado a trabajar en el ministerio con don Walter, lo acompañé al Ministerio de Obras Públicas, luego estuve con el vicepresidente del Estado durante 3 años, un poco más, acompañándolo como su jefa de gabinete, y ahí realmente quedé seducida por el liderazgo de nuestro presidente Evo, y además yo creo que como nunca se ha dado la oportunidad a gente joven de participar. No solamente jóvenes, urbanos, diríamos, profesionales. Este es un proceso en el que participan los sectores indígenas, participa el bloque campesino. En realidad este es un gobierno de la clase popular. ¿Cuál es tu experiencia de las madrugadas, de las reuniones de gabinete y el entorno? ¿Cómo ves ese grupo que tiene que seguir las instrucciones del presidente? No sé, todos los ministros que vienen me hablan de eso. Quiero escucharte a ti para ver si coinciden. Yo creo que sí va a ser. Bueno, la verdad es que yo con esto de los madrugones sufro fatal porque, bueno, dormir en promedio 3, 4 horas, estar pendiente al teléfono supone un desgaste. Pero, Toto, en este momento en mi vida siento que yo puedo aportar ese tiempo al país, porque, bueno, yo todavía estoy soltera, todavía no tengo hijos, entonces este es un tiempo que sí le puedo dedicar al trabajo. Luego ya vendrá seguramente la familia, mi construcción personal, Claro. pero yo ahora he decidido dedicar este tiempo y además siento que es un honor y una gran responsabilidad la que ha depositado nuestro presidente y estoy aquí para no defraudarlo ni a él ni a toda la gente que ha compartido conmigo este proceso de crecimiento como profesional. Gracias por compartirnos todo eso. Vamos al tema de tu trabajo. Coméntanos qué es lo que está pasando en este Ministerio de Planificación del Desarrollo. Bueno, en el Ministerio de Planificación en realidad nos ocupamos de proyectar aquello que tenemos como agenda. Tenemos una Agenda 2025, tenemos un plan de desarrollo, pero luego nosotros tenemos que ver cómo las diferentes instancias territoriales y también los ministerios van aportando a la consecución de esos objetivos planteados en los planes. Ahora, eso es súper abstracto, ¿no? Lo que nosotros ya hacemos es empezar a concretar aquello en acciones en beneficio del ciudadano, en beneficio del país.
Nuestro presidente, en el último informe que ha hecho respecto a nuestros 12 años de gestión de gobierno, ha planteado 5 temas muy, muy interesantes, 5 retos inmediatos, porque como les digo, tanto el PEDES como la Agenda 2025, para el común de la gente pueden ser así sueños grandilocuentes, son millones, una cifra de millones de dólares, pero el presidente realmente en este informe ha planteado 5 temas que son de preocupación de la sociedad. Y creo que aquí me permito la oportunidad de poder plantearlos. Bueno, un primer reto ha sido planteado en el asunto de la industrialización. Es igual en abstracto, igual parece, ¿no ve? Una gran planta de urea y amoníaco, el litio, el mutún, pero hay una innovación, Toto, ahí en lo que ha planteado el presidente. La incorporación del sector privado, la incorporación del sector privado en nuestros grandes sueños. Precisamente el día de ayer hemos aprobado un decreto supremo para que podamos encarar alianzas estratégicas del sector privado con el sector público, tanto en las entidades territoriales como en las empresas públicas. Esa sí es una innovación y es un llamado al sector público para que empiece a trabajar con nosotros de la mano. El sector privado para que empiece a trabajar con nosotros. Ese era un primer planteamiento. Luego ha hecho un planteamiento respecto a la salud, que también ha sido un tema que ha estado en la agenda pública y hemos tenido 50 días en un conflicto donde parecía que estábamos en un diálogo de sordos. Ahí él ha ratificado nuestro compromiso de seguir trabajando con la infraestructura y el equipamiento hospitalario. Tenemos un programa de 1.700 millones de dólares para 49 hospitales en el país, pero ahí la incorporación nueva es efectivamente la implementación de un seguro universal de salud, ¿no? Gratuito. Y gratuito, desde luego. Ahora, ese servicio de salud tiene determinadas prestaciones, o sea, uno si tiene un problema de salud relativamente básico, cualquier persona, sea asalariado o no, va a ser atendida por algún servicio de salud. Pero el problema es que cuando la gente empieza a tener complicaciones más serias de salud, ahí hay un bloque de nuestra población que se encuentra desprotegida. Entonces, ya el mandato es que ojalá este segundo semestre del año podamos disponer los recursos para ejecutar, pero también pasa por un rediseño institucional. En nuestro diagnóstico vemos que en el tema de salud hay mucha gente responsable del asunto, pero cuando hay muchas manos en la masa, al final esa responsabilidad se diluye, porque tenemos hospitales que se han construido en este tiempo, pero, qué sé yo, los insumos los debe poner la gobernación. Unos ítems los pone la gobernación, otros los pone el Ministerio de Salud, otros vienen del municipio, entonces realmente es una cosa muy complicada. Tenemos que trazar bien cuál va a ser la línea de mando para el tema de salud. Claro, Entonces, de todo momento se pasan la bola uno a otro, ¿no? Que es que debía ser la gobernación, que el Estado, ¿no? Y que la municipio. Claro, y esa sí es una pena, porque hay gente que requiere, por ejemplo, insumos, y nos reclaman como gobierno central, pero resulta que el tema de los insumos es responsabilidad del municipio o de la gobernación. Entonces, ni el ciudadano tiene claro quién debe asumir la responsabilidad y el gobierno nacional tampoco tiene un control de mando en la prestación del servicio. Entonces, ese es un tema que lo tenemos que definir bien, es muy importante. Luego, un tercer tema estaba vinculado al asunto de educación. Ahí algo innovador y algo que ha vuelto a poner el presidente en la mesa es el asunto de la Ciudadela del Conocimiento en Cochabamba, que ahí nuevamente nos va a plantear el reto de dar el salto tecnológico y la soberanía tecnológica que está establecido en nuestros preceptos de la agenda. Posteriormente está el tema del empleo, el cuarto punto que ha planteado nuestro presidente, que primero nos da un impulso en el plan de empleo que ha estado siendo implementado por el Ministerio de Planificación y nos da una apertura interesante. El poder empezar a trabajar con los jóvenes desde que están en la prepromoción y en la promoción. Resulta que ahora hemos arrancado con el plan de empleo, tenemos chicos registrados como mano de obra no calificada, por ejemplo, que todavía no están en condiciones de ingresar en la universidad o en un instituto técnico, y están con
o sea, los vemos un tanto perdidos. Claro. No saben cuáles son sus capacidades, no tienen mucha idea de lo que quisieran hacer a futuro. Entonces queremos acompañar a los jóvenes a proyectar ese su sueño desde que están en el colegio. Entonces ahora como Ministerio de Planificación, junto con el Ministerio de Educación, desde luego tenemos ese reto de empezar un programa de orientación vocacional masivo en todo el país. Y finalmente el planteamiento que hizo el presidente giró en torno a la justicia, ¿no? Él comprometió todos los recursos que sean necesarios en términos de infraestructura, en términos de recursos humanos, para que podamos fortalecer esa justicia. También comprometió el apoyo para que podamos desburocratizar, para que podamos transparentar, podamos automatizar muchos de los procedimientos de la justicia. Y luego el famoso código, que también fue un tema de debate en este tiempo, era una herramienta fundamental porque el sistema penal es la cara de un sistema de justicia. Aquello, a partir de la abrogación del código, va a tener que tomar un poco más de tiempo y tenemos que trabajar con los sectores. Todo lo que hagamos siempre será con el pueblo, Toto. Eso es muy importante. Y ahí creo que fallamos en la socialización de ese código, que era muy importante para arrancar la reforma de la justicia. Qué buen informe. Nos gusta saber de esto. La pregunta es, en el tema de salud, por ejemplo, se van a implementar hospitales de varios niveles. ¿Qué tal la capacidad de tener técnicos, gente especializada para mover lo que va a venir? Porque se habla de equipos de última generación en varios ámbitos. ¿Es tan cierto que no existe nadie en Bolivia que pueda manejar eso y que de qué sirve comprar cosas así o de qué sirve construir hospitales de segundo o primer nivel? ¿Es así, de cierto? ¿O cuál es el análisis que han hecho ustedes? Bueno, el asunto de la construcción de la infraestructura y el equipamiento, desde luego, tiene que venir acompañado con el personal que debe operar esa clase de infraestructuras. Ahora, nosotros estamos haciendo la capacitación masiva de muchos médicos. El Ministerio de Salud ha estado enviando muchos médicos para que se puedan especializar. Pero algo que estamos incorporando en los contratos actuales, porque eso no existe el expertise. Por ejemplo, los hospitales de tercer, cuarto nivel, eso tienen unas máquinas, tienen unos cuidados que se tienen que implementar que realmente en el país no se conoce. En los contratos hemos incorporado que las empresas que están realizando la construcción y el equipamiento puedan acompañar durante un tiempo al personal boliviano para que pueda hacer la transferencia del conocimiento. Qué importante eso. Claro, porque de lo contrario nos dejan así la llave, claro, y luego a la tercera semana el tomógrafo va a estar patas arriba, vamos a quemar los equipos. Entonces es necesario también ese acompañamiento y lo hemos previsto. Además, una decisión muy importante que tomó nuestro presidente, en vista de que estaban tardando mucho los hospitales. Hemos creado ahora como una especie de ABC, ¿no? Como la Administradora Boliviana de Carreteras, hemos creado una ABC de hospitales. Entonces tenemos ahora una entidad que se dedica únicamente al tema de infraestructura y equipamiento hospitalario. Es una entidad que ahora tiene todo el personal técnico, tiene los recursos para poder contratar a gente de afuera si fuera necesario, para que pueda encarar estos proyectos y de manera inmediata. La dificultad que hemos tenido, Toto, y eso es importante informar a la población, en muchos casos no tenemos los terrenos saneados. Encontrar, por ejemplo, un lugar céntrico para poder instalar un complejo hospitalario en la ciudad de La Paz o en el Alto es casi misión imposible. Entonces ahorita estamos batallando para ver si podemos encontrar vía municipio. En algún momento hubo el ofrecimiento de la universidad. Luego estamos viendo si hay algún predio ahí de la aduana que podamos usar, una ex maestranza, pero ese ha sido el problema más complejo. Teníamos la empresa lista, contratada, con sus boletas de garantía, la plata asegurada, pero luego el terreno, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, eso nos ha sucedido, pero estamos avanzando. Qué bueno. Para conocer un poco más el ministerio, ¿cuál es la estructura? ¿Hay viceministerio, viceministros, viceministras? ¿Cómo están conformados? Bueno, el ministerio tiene 3 viceministerios. El viceministerio más conocido, el más querido y el más odiado, creo, ¿no? Porque no hay funcionario público que no se haya tropezado con el BIPE. Ese es, diríamos, el viceministerio que tiene mayor presencia dentro del ministerio, es el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. En ese viceministerio vemos cómo podemos canalizar los recursos de préstamo,
particularmente de las entidades multilaterales, y también ahí hacemos el seguimiento a todas las ONGs y las instancias de cooperación que trabajan en el país. Entonces ese es el poderoso BIPFE. Ajá. Luego tenemos el Viceministerio de Planificación Estratégica, que en realidad en este tiempo le hemos dado la tarea fundamental de generar las condiciones para la atracción de inversiones, ¿no? Entonces la atracción de inversiones privadas, públicas y extranjeras. Ajá. Entonces ahí en ese viceministerio están trabajando en una plataforma para poder promocionar el país y para que inversionistas privados se animen a poner sus recursos acá. Y tenemos un tercer viceministerio que es el de Planificación y Coordinación. Ese es el viceministerio que está encargado de corretear a todos para que cumplan la Agenda 2025 y el Plan de Desarrollo, ¿no? Económico y social. ¿Cómo les va a los de ese viceministerio? Ay, la verdad, la batalla es dura porque ha sido un cambio de chip, che. O sea, yo cuando me he enterado, bueno, me he capacitado porque yo también tenía un chip anterior de todo el nuevo sistema de planificación integral del Estado, ahí realmente se ha cambiado la lógica. Antes, el POA era la carátula de presupuesto. O sea, todas las entidades lo que les interesaba era tener su presupuesto garantizado para hacer sus obritas y fin de la historia. No, ahora tenemos un alineamiento a los objetivos grandes, a los pilares que han sido planteados por la Agenda 2025. Entonces tenemos que hacer un reajuste. Ahora uno no puede anotar cualquier cosa si es que no tiene correlato con los pilares del PEDES. Es difícil, a nivel de los ministerios, sectorialmente lo hemos podido conseguir, pero ahora el reto está en trabajar, en integrarnos con las entidades territoriales, municipios, gobernaciones, empresas públicas. Entonces, ahí estamos todavía en la batalla. Y además este año tenemos un reto importante, Toto, y eso es importante comentarle a la gente, y eso es un tema que también nuestro presidente lo ha planteado. Tenemos que hacer una reevaluación de nuestro plan de desarrollo económico y social. Nuestro país ha cambiado muy rápido. El presidente comentaba, tenemos ahora una clase media pero emergente, vigorosa. Son más de 3 millones de personas que se han incorporado en la clase media. Tenemos a casi 2 millones de personas que han salido de la pobreza extrema. Entonces, este es otro país. Es un país con una clase media más significativa, un país más urbano, un país con mayor justicia social, efectivamente, pero también con una juventud o con una clase media con otro tipo de expectativas. No es el mismo país con el que nos encontramos en 2006, ¿no? Y esa es una reflexión de algunos compañeros del bloque que me acompañan, de mi equipo, y ese es un tema que lo estamos trabajando muy de cerca con los otros gestores del proyecto, gente que tal vez tiene mayor trayectoria en el proceso político, en el mismo partido, pero que tal vez no están digiriendo este nuevo país, cómo se ha transformado. Qué importante. Escuchamos mucho porque es lo que más queremos hacer. No queremos vivir de coyunturas, ¿no? De preguntar el problema y gusto de saludarla porque el tiempo en televisión es muy corto. Hasta luego. Queremos escuchar, ese es nuestro propósito acá en La Verdad Nos Hace Libres. Estamos ya terminando la entrevista, agradecido por tanta información. Realmente ahora sí conozco de este ministerio, no tenía mucha información y gracias por este tiempo y seguro muchísimos que nos ven en todo el país están entendiendo realmente de qué se trata el ministerio. Y a la ministra que está a cargo, a ti Mariana, ¿algo más que quisieras puntualizar antes de terminar este momento? Bueno, Toto, yo quisiera más bien aquí con la teleaudiencia de este canal asumir el reto de venir a informar cada vez que tengamos algún avance en estas cositas nuevas que las estamos incorporando dentro del proyecto. El pensar, por ejemplo, en un plan de empleos que se haga de la mano del sector privado, por ejemplo. Eso me va a encantar venir a informar. Luego, cómo nos va a ir con las alianzas estratégicas con los municipios, si lo vamos a conseguir, si vamos a generar mayores recursos para que ingresen en el país. ¿Qué estrategias vamos a implementar para que la inversión pública tome mayor dinamismo?
me va a encantar venir a explicar aquello y así en los términos más sencillos para no matar del aburrimiento a nadie. No, por supuesto, están las puertas abiertas y esa es la característica que queremos dar a este espacio. Escuchar y no vivir de coyunturas. Porque las coyunturas no tienen sentido, pasan al otro día y es otra coyuntura y lo importante no va. Así que bienvenida y las puertas abiertas como siempre, no es muy difícil, ¿verdad? Así que estamos a la orden con el mayor gusto y bendiciones en el trabajo, deseamos lo mejor, que sea productivo, porque en la medida que vaya muy bien este ministerio, nuestra amada Bolivia va a seguir creciendo. Este es un tema de trabajo, es un tema de planificación que es absolutamente técnico y a veces se lo quiere distorsionar en varias otras áreas. Así que gracias, bendiciones otra vez, un saludo a la mamá, y muy especial. Y nos estamos viendo prontito entonces para seguir con esta información tan importante, porque mientras el pueblo es informado, se ubica mejor. Muchísimas gracias, Toto, por el espacio y te devuelvo las bendiciones. Gracias, las recibo, claro que sí, por supuesto. Ha estado con nosotros nuestra ministra de Planificación del Desarrollo. Hemos aprendido una vez más cómo tenemos que ver nuestro país a través de estos funcionarios que están en distintos ministerios. Una pausa, que hay más en La Verdad. Aguárdenos.